Bien, mis hermanos, buenas noches todos. Vamos a empezar hoy la parte número 6 del cristianismo con los nombres y títulos de Jesús en el Nuevo Testamento. Quisiera empezar diciendo que casi nadie descubre, voy a suponer, casi nadie descubre por qué le llamaron Jesús y también por qué le llamaron, se pronuncia Immanuel, pero ya traducido al castellano es Emanuel. Pero lo que yo digo es que, ¿por qué Jesús? Porque en esos momentos todo se hacía en griego kiné, o sea, en griego antiguo. Entonces, Jesús es una traducción al castellano o latinizado tal vez, pero no es el original griego kiné. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Igualmente Emmanuel. Pero si nosotros damos de alguna manera un viaje rápido a los 5 videoconferencias anteriores, es algo muy curioso, bastante curioso cómo llegó el nombre de Jesús o de Jesúa o de Emmanuel. Vamos a ver, luego les voy a decir cuando uno ya estudia y lleva muchas horas investigando, etcétera, pues descubre por qué, ¿no? Pero desde el primer renglón dice 2 nombres y una variedad de títulos son utilizados para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento. Aquí, muy importante, como les dije yo, ya Saulo de Tarso y toda su gente, judíos, muy importante eso, todos de Galilea, excepto Judas, que era de Judea, era judío, obviamente, pero todos eran de Galilea, todos sin excepción. Estaban acostumbrados a mencionar de muchas maneras a los Elohim o bien, en este caso, a Dios. No al Mesías, el Mesías es otra cosa, ¿no? Simplemente a Dios, vamos a llamarlo así, a Yahvé, Adonai, el Supremo, el Señor, en fin, muchos títulos en el Antiguo Testamento, y como la lucha que traía Saulo de Tarso, eso ya lo hicimos desde el primer elemento del cristianismo, me refiero a la primera videoconferencia del cristianismo. Mismo Saulo de Tarso se dedicó profundamente a hacerle un cambio interpretativo de la Septuaginta, o sea, lo que hoy llamamos Testamento. Pero bueno, la Septuaginta estaba completa, tenía 66 libros oficiales y tenía como unas 12 ahí que se le llaman no oficiales. Bien, entonces, esa es la razón por la cual también a Jesús, pero no era Jesús, era Crestos. Ahorita lo vamos a ver en griego, era Crestos, o sea, era el logos, vamos a llamarle así, el Mesías viviente, que hemos mencionado bastantes veces, ¿verdad? No era Cristo, ya dijimos, fue Orígenes en el 308, cuando por primera vez cambia de Crestos a Cristo, ¿sí? Bien, entonces aquí va de nuevo, o sea, no era Jesús, era el Cristo, ¿sí? El Cristo es muy importante en toda esta diatriba porque a la larga es el Mesías viviente, el que Saulo de Tarso se le costó hasta la vida diciendo, ¿verdad?, que había que interpretar diferente, que el Mesías doliente, o sea, el Mesías de la Septuaginta, no iba a funcionar. Era necesario hacer un cambio de interpretativo, no un cambio literario, no imposible, porque la Torá, o en este caso se llama Tanaj, la Tanaj, imposible moverla, imposible. ¿Sí? Bueno, no, pero era interpretación. Ese Mesías que mencionaba Moisés por primera vez, la tesis de Saulo de Tarso es que no había llegado, estamos hablando de 1230 años más o menos, no había llegado el Mesías, ni iba a llegar. ¿Sí? Era la tesis de Saulo de Tarso. Ese Mesías de la Septuaginta no va a llegar. Y miren que tenía razón, porque hoy día, hoy 2022, hoy no ha llegado el Mesías judío
y yo me atrevo, con el respeto del caso, nunca va a llegar, porque está mal interpretado. O sea, sí existe el Mesías, sí existe, pero está mal interpretado. Lo que decía Saulo de Tarso, y nosotros también, es que ese Mesías, o ese Crestos en griego, que es lo mismo, ahorita lo vamos a ver en su lenguaje, ¿no? Cómo se escribe en griego y cómo se escribe en griego quiné y cómo se escribe en hebreo. Esto va a ayudar mucho, pero mucho, hermanos, a interpretar y comprender a Saulo de Tarso que lo que él quería realmente era un cambio interpretativo de la Septuaginta, donde el Mesías doliente no había sido manifiesto ni iba a ser manifiesto. Y él proponía un Mesías viviente, pero como todo tenía que ser en griego, porque era obligatorio en esos momentos, el hebreo se hablaba, pero estrictamente entre clanes, porque los griegos, estamos hablando de los Ptolomeos, todavía tenían ahí cierta presencia, los romanos ni se diga, en este momento ya los romanos ya estaban, ¿cómo se dice?, posesionados de varios países, aledaños a Roma, obviamente, y pues el latín era muy importante, pero aún así se hablaba el griego quiné, y el griego quiné se llamaba Cresto, al Mesías, al Mesías hebreo se llamaba Cresto, ¿sí? Eso es importante, hermano, porque es base de lo que sigue. Entonces, aquí vemos nosotros que había dos nombres y están en los evangelios, Jesús y Emmanuel. Y dice aquí, en el cristianismo los dos nombres Jesús y Emmanuel que aluden a Jesús en el Nuevo Testamento tienen atributos salvíficos, cosa que es cierto, porque Emmanuel en hebreo es el que está con Dios. Entonces tiene que haber un atributo de salvación. Después de la crucifixión de Jesús, la iglesia primitiva no se limitó a repetir sus mensajes, sino que comenzó a centrarse en él, o sea, en Jesús, proclamarlo y tratar de entender y explicar su mensaje. El predicador se convirtió en el predicado. Bien, ahora sí ya viene dónde podemos contextualizar todo lo que yo estoy diciendo. Lo que está en rojo nada más, ¿sí? Dice, los cristianos han conectado un significado teológico al santo nombre de Jesús. El uso, al decir cristianos, es muchos, casi 300 años después, empezaron a generar ciertas condiciones. También hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver unos concilios donde se platicaba todo esto y además eran muy complicados los concilios porque no estaban preparados, los obispos no estaban preparados. A ese se llamaban obispos más que sacerdotes, ¿no? Pero en fin, donde dice que el uso del nombre de Jesús en las peticiones se destaca en Juan 16:23. Dice, cuando Jesús dice, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces él es un predicador, hagan de cuenta que es un intermediario, pero condicional. ¿Por qué es condicional? Porque dice que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, si se lo pedimos a Jesús, el Padre lo da. Eso es lo que dice Juan 16:23. Por lo tanto, aquí es muy importante que hay dos entidades calificadas ya están calificadas, que es Jesús, ¿ya? Y es el Padre de Jesús. Digo, ya hablando coloquialmente, es el Padre Celestial, sin duda, pero no habla de Dios, cuidado, habla del Padre. Bien, dice, existe la creencia generalizada entre los cristianos que el nombre de Jesús no es simplemente una serie de símbolos de identificación, sino que incluye el poder divino intrínseco. Esto que viene, para mí es la base de toda esta, yo diría, dicotomía, creo que está correcto. Por ejemplo, dice, en griego antiguo, que es el quiné, es Yeshua. Lo pronuncié despacio a propósito, ¿no? Yeshua. Yeshua, en el griego antiguo, ¿sí? En el hebreo, ¿verdad? Aquí en algo sorprendente, que todavía los obispos del año después del concilio de Nicea, que hubo bastantes concilios ahí cerquitas en años, porque
pues estaban estructurando la religión. Sí hay que entenderlo. La estaban estructurando y se requería los concilios para ya calificar bien los logros y hacerlos como oficiales, ¿no? Pero vean lo interesante. Aquí hay dos maneras de escribir en hebreo Yehoshua o Yehoshua. Bien, esta es mía, ¿verdad? Pero voy a aprovechar y les voy a decir cómo se escribe oficialmente Yeshua por los exégetas, ¿sí? Entonces, actualmente todos los exégetas, sin excepción, consideran este que está a mi lado derecho es el nombre en hebreo de Jesús, Yehoshua o Yehoshua. Es igual, nombre propio, lo podemos pronunciar de ambas maneras. Pero ¿qué creen? Que esto no sabemos el año cuando en hebreo, por supuesto, no en griego quiné. Griego quiné fue de origen. En los evangelios están en griego quiné todos, no estaban en hebreo, griego quiné. Por lo tanto, pues estaban en griego y punto. Bueno, pero para cuando ya quisieron generar, o no generar, perdón, sino interpretar a Jesús en hebreo, a alguien, así no sabemos quién, ni el año tampoco lo sabemos, ¿verdad? Y lo escribe como Yud, es que aquí me equivoqué, perdón. Yod, Hei, Bab, Shin, Hei. ¿Cuál es la diferencia? Que si quitamos la Shin, en ambas palabras, ¿eh? Vamos a llamarlo ahorita divino del Dios convencional, Yud, He, Bab, He, ¿sí? Que todos conocemos, si estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos conocemos a Yud, He, Bab, He. Ellos, alguien, no sabemos el año, seguro después del 300, ¿verdad? Porque, insisto, los originales están en griego quiné. Entonces, alguien puso la Shin aquí, y yo no, yo la pongo en medio. Esto es mío, ¿eh? Se me ocurre, porque Moisés, ¿verdad? Moisés también tiene mucho que ver con el nombre de Dios. Y la Shin en Moisés, porque se escribe con Shin, Moisés, evidentemente es el elemento fuego y tiene que ver algo muy importante, que tiene tres babs, o tres yud, depende. Se puede decir yud si consideramos nada más la gotita esta aislada, esta que voy a anotar. Vamos a decir tres yud, se puede, se vale, ¿sí? O bien tres babs. A mí me gusta como bab. ¿Por qué? Porque bab vale 6. Y si ponemos tres babs, que son aquí en la shin, se ven las tres babs, si se fija, entonces es el 666. Pero para los cabalistas y para los tarotistas es la resurrección. Ese es el tema que traía Saulo de Tarso de una manera denonada, de una manera impresionantemente hasta presionada por, por un muy pequeño grupo, sobre todo su maestro, Rabino Gamaliel, nieto de Gilel, traían esta nueva forma interpretativa de que el Mesías que estaba dentro de nosotros, era viviente, y había que resurreccionarlo, o sea, sacarlo, vamos a llamarlo de una manera coloquial, ya con términos correctos se llama resurreccionarlo. Entonces, los exégetas ponen la china aquí para pronunciar Yeshua o Yehoshua. Y yo no, yo la pongo en medio. Entonces, prácticamente la pronunciación no cambia. Pero en ambos casos, el Yud He Bab Hei está implicado. De eso no tenemos problema, obviamente, ¿no? Porque está claramente que está Yud He Bab Hei. Bueno, eso lo pongo de una forma anticipativa, pues por lo que viene es importante que demos una fuerza, ¿no? Ahora vamos a ver dónde vienen estos dos nombres. En el Nuevo Testamento, que no existía, hermanos. ¿Cómo le cuesta a un obispo o alguien de la Iglesia Católica, a un exégeta? No, porque los exégetas, digo, están orientados y tal vez hasta pagados para generar una especie de modelo interpretativo. Pero ellos son investigadores, mucho más profundos que yo. Ellos saben perfectamente bien que el Nuevo Testamento, ni en el concilio de Nicea, existía el Nuevo Testamento. O estaba la Tanaj, con varios documentos aislados,
algo desperdigados, que claro, mucho antes del 325, estamos hablando del 316, 17, ya para esto, Eusebio, que era, ya lo explicamos, era no era amigo, se me va el nombre ahorita, era el confidente, ¿ya? De la madre de Constantino I de Constantinopla, que Helena se llamó Helena. Ellos sí eran confidentes en el sentido que pues traían un plan, traían un proyecto, ¿verdad? De organizar mejor, en vez de estar en contra de los cristianos, obispos, y los perseguían, los encarcelaban, no los mataban, pero sí los encarcelaban, los castigaban, etcétera, etcétera. Entonces, pues de alguna manera también insisto, ¿verdad? Que Helena y Eusebio se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para organizar mejor en el 308, ¿ya? Perdón, en el 316 o 17, no se sabe el año adecuado, pero más o menos el 317. Hagan de cuenta 8 años, 7 años antes del concilio de Nicea, se ponen de acuerdo, organizan un cónclave que se llama concilio, pero ¿qué creen? No vieron ningún evangelio, nada. El primer concilio, que es el de Nicea 325, fue estrictamente administrativo. No se habló de evangelios, no se habló ni de Jesús, no se habló prácticamente nada místico, simplemente organizar un complemento, eso sí, Lázaro Tarso, recuerden que murió cerca del 90, o sea, ya estaba muerto obviamente, pero estaba Irineo, estaba varios, bueno, lógicamente Orígenes y el mismo Eusebio, que no conoció Orígenes, estaban muy comprometidos en conservar en este complemento religioso, ¿ya? Es un complemento a la Tanaj, nunca pensaron en otra religión. Muy importante eso, ¿sí? En aquellos momentos, ya después sí, viene un concilio y sí se declara religión cristiana, ¿sí? Pero ahorita no. Hoy en el concilio de Nicea simplemente organizan en toda esa región, convocan, como ya lo dijimos en la conferencia anterior, más de 200, casi 300 obispos, y fue muy genial esa idea de Helena y Eusebio, porque realmente logran establecer un orden administrativo religioso del momento, que a la postre evidentemente se hace el cristianismo moderno, no el concilio de Nicea. Eso no es cierto, porque el concilio de Nicea se puede adquirir, bueno, se puede consultar, mejor dicho, se puede consultar y van a ver que viene muy bien las 20, ¿cómo se dice?, facetas que se hablaron, y no tiene nada que ver ni con los evangelios, ni con Jesús, menos María, como ya por ahí, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, porque vamos a avanzar. Entonces, ¿dónde tenemos estos dos nombres? Dice, en el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús se da tanto en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Entiéndase que Lucas no conoció a Jesús. Lucas era discípulo de Saulo de Tarso. Y Mateo, bíblicamente, sí conoció a Jesús. Los dos mencionan nombres diferentes. O sea, uno es Jesús y el otro es Emanuel. O sea, Emanuel solamente en Mateo, que sí conoció a Jesús. Era judío, obviamente. También Lucas, lógico. En Lucas 1:31, el ángel dice a María que llame a su hijo Jesús. Y en Mateo 1:21, el ángel le dice a José que llame al niño Jesús. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, asociándose atributos al nombre de Jesús en la teología cristiana. Aquí, hagan de cuenta que María no existía. María, el concilio que vayamos a ver es el concilio en el 370 y tantos, un concilio y ahí ya ponen a María. Más bien, aquí era la madre de Jesús, no era María, no era el nombre, sino el apelativo de madre de Jesús. ¿Sí? Bueno, después los cambian, obviamente. Le digo, pues miren, el Vaticano ha hecho tantos cambios, son benéficos, no están criticados negativamente. Pero cuando uno ya investiga los originales, dice, pues aquí no dice madre, perdón, aquí dice María, dice madre, ¿no? Bueno, al margen de eso, continuamos.
Ya sabemos en dónde están esos dos nombres, Lucas 1:31 y Mateo 1:21. ¿Ustedes creen que va a haber una pelea, una discusión, a ver quién gana, cuál de los dos es correcto? Los dos son correctos, hermanos. Los dos son correctos, pero bueno, por eso los dejaron también. Por cierto, ¿ustedes creen que si nosotros estuviéramos en un concilio, hasta en el de Nicea si quieren, o el que le siguió, se llama de Constantinopla, por cierto, si estuviéramos en ese concilio y todos votáramos, oye, no, pues no dejemos los nombres, vamos a confundir a la gente, vamos a dejar uno, vamos a quitar uno, elucubrando posiblemente, tal vez equivocadamente, ¿no? Pero bueno, pero con tal de sacar una duda, ¿no? ¿Por qué no votamos por uno? El que sea, ¿eh? No importa. Ok, saquen. Para evitar este problema. Pues hay dos nombres. ¿Y por qué se queda con Yeshua o con Yeshua, o bueno, con Jesús, y quitan a Immanuel? ¿Qué? Sí, bueno, eso nadie lo puede, todavía no lo pueden resolver. Bien. Pero lo importante que hay una especie de origen de esto. Recuerden que el Nuevo Testamento, hoy día, siempre tiene referencias al Antiguo Testamento, porque Saulo de Tarso y toda la gente, todos los alejandrinos que intervinieron en este nuevo modelo interpretativo de la Septuaginta, donde va incluida la inmortalidad, donde va incluida la resurrección, y María es Isis, sin duda. No crean que María es María, no, es Isis, ¿sí? O sea, la madre de Horus, aquí vas, Horus es Jesús, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya nos adelantamos un poquito. Pero aquí viene un pequeño estudio, que no sé el nombre del exégeta de la persona, donde juega con Yud Hei Bab Hei, que está aquí a la izquierda, y le genera ciertas condiciones de acciones, que es salvación, un grito de salvación, un grito para salvación, un grito de socorro, mi socorro. Yo lo quiero poner por si alguien lo puede leer, porque hay un libro de Joseph Kleiner donde viene eso también, ¿no? Pero vean, dice, este nombre antiguo del hebreo bíblico Yud, He, Bab, Shin, Ayin, Yeshua, sufrió un acortamiento en la época tardía bíblica. Yud, Shin, Bab, Ayin, Yeshua, tal como se encuentra en el texto hebreo de Esdras, bla, 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 bla. Y aquí viene todo. Este cambio, de esta manera, vamos a ir de escribir el hebreo de Joshua, es un ángulo, vamos a llamarle, es una manera de, ¿cómo se dice?, de interpretar el nombre de Joshua. ¿Por qué no terminó en Hei, como es Yud He Bab Hei? ¿Por qué no terminó en Hei? ¿Por qué en Ajin? Porque Ajin, ¿verdad?, es Capricornio, ¿eh? Para los que les gusta la astrología, Ajin es Capricornio, es el diablo en el tarot, etcétera, y evidentemente es el primer elemento de tierra zodiacal. De los tres elementos de tierra que tenemos que desarrollar, es el primero, que es Capricornio. Entonces, también tiene una base de que este Yeshua, este Mesías viviente, tiene que ver ya con hagan de cuenta, con el segundo triángulo en el árbol de la vida. Trato de decir la manera ya de lograr la inmortalidad. Muy complicado, ¿eh? Yo lo entiendo, muy complicado, pero también entre ellos, porque no todos los obispos tienen el mismo nivel de entendimiento, perfectamente bien, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras vale la pena descubrir el porqué de las cosas. Hay muchas cosas que no se pueden consensuar, ¿eh? Muchas, ¿no? Porque el Vaticano, entiéndase, que hubo a muchos exégetas durante siempre, ¿eh? Desde el año 300 y tantos, Silvestre I, sobre todo, que fue el que se mucho por ordenar la información, ¿verdad? Y ellos pagaban. Y si no gustaba algo, pues cámbialo. O yo lo cambio, dámelo, yo lo cambio, etcétera. Pues también no olvidemos que nosotros tenemos hoy una especie de herencia muy manoseada, pero de buena fe. Esa es la diferencia, de buena fe. Pero ya no son los originales, ¿eh? Ya no son los originales. Pero estos cambios vamos ahorita nosotros a interpretarlos como correctos.
Son correctos, punto, así de fácil, ¿no? Al menos para poderlos analizar, ¿no? Entonces, aquí nos dice, en el momento en que el Nuevo Testamento fue escrito, la Septuaginta ya había transliterado, vean, ya había transliterado Yud Hei Vav Shin Ayin, del griego koiné, lo más estrechamente posible en el siglo III antes de Cristo. Aquí hay un error posible. No, esto es después de Cristo. Hay un error. Sí, es obvio. Sí, no, pues antes de Cristo no había nada de esto. Bien. Entonces, dice que los escritos griegos de Filón de Alejandría, casi el mismo tiempo es Filón de Alejandría, ya lo vimos en el Cristianismo 2, en la videoconferencia, ¿no? Y Josefo menciona con frecuencia este nombre, o sea, el Crestos, José, no Jesús, no Cristo, no Immanuel tampoco, simplemente el Mesías. Josefo, como era un escritor judío pagado por los romanos, eso sí, totalmente polarizado, porque pagaba, eran los romanos, pero él mencionaba que estos judíos andaban buscando a su Mesías, digo, no en hebreo, a su Crestos, porque tenía que pronunciarlo en griego, ¿sí? Y si era judío, no fue rabino, simplemente un escritor, un historiador, muy bueno, porque sí, ha dejado mucha información del momento, pagado por los romanos. Ahí sí, por supuesto, Josefo nunca menciona a Jesús de Nazaret, nunca, José, nunca. Hay una mención de Santiago el Mayor que dice hermano de Jesús, ¿sí? Nada más, esto es lo que dice. Pero en aquel momento había muchos Jesús, no sabemos si era Jesús de Nazaret o no, pero es todo lo que dice José, no menciona otra cosa. Eso es algo también muy importante. Claro, la iglesia se defiende que los romanos estaban en contra, no querían saber nada de la nueva religión y que estaban ocultando, bla, bla, pero no es cierto. Eso sí, por favor, no es cierto, porque todo esto era judío, no era cristiano, era judío. Y es cierto que había dos rabinatos, el de Anás y Caifás, eran padre e hijo, sumos sacerdotes, ¿verdad? Y el de Gamliel. Pero hagan de cuenta, ¿cómo se dice? Separado, eh, orientado a no participes, ¿no? No hablo de castigos, pero no era bien visto, porque traía muchas novedades que los rabinos del momento no lo aceptaron. Nunca, hasta la fecha. También ocurre en el griego del Nuevo Testamento, en Hechos 7:45 y Hebreos 4:8, en referencia a Josué, hijo de Nun. Ándale, aquí les voy a decir algo porque, insisto, yo llevo mucho tiempo investigando esto. Josué, hijo de Nun. ¿Quién fue este personaje? Cuando Moisés está en el monte de Moriah y le dice, ten la vara, conduce a las tribus, ¿verdad? Llévalos a la tierra prometida. Vas a cruzar el Jordán, vas a llegar a Jericó y después está la tierra prometida. Bueno, nosotros geográficamente somos muy ávidos, somos de una muy, ¿cómo se dice?, rápidos, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente, ya vamos a una geografía, vemos dónde está el monte Moriah, hay que cruzar el Jordán, que no hay problema, y está Jericó, ahí a un ladito del Mar Muerto, por cierto. Bueno, no a un lado, en parte norte del Mar Muerto, ¿verdad? Donde, por cierto, los asentamientos, un asentamiento muy grande, y más adelante, pero no dicen dónde, ¿verdad? Pero más adelante se buscaba la tierra prometida, yo creo que nadie lo dudaba. O sea, toda la trama de Moisés era buscarla o encontrar la tierra prometida. Bien, entonces, esto es importante, lo que estoy diciendo, porque va a ayudar a entender que Josué fue, que por cierto el Deuteronomio no lo terminó Moisés, lo terminó Josué. Los últimos 6 capítulos los hizo Josué, porque teóricamente Moisés, él no pasó, él se quedó ahí y dice, y todavía lo andan buscando, han gastado varios millones de dólares buscando los restos de Moisés ahí en el monte Moriah, no lo van a encontrar nunca, pero es mi tesis, ¿no? Es mi proposición. Pero bueno, aquí hay que buscar la metáfora, hay que buscar el mensaje. Josué, Jeshua, Yud, porque se escribe con Yud. Esta J que está castellanizada es Yud. ¿Sí? Entonces, esta
Yud es la que decíamos hace rato, obviamente, significa energía creadora, es el Ra de los egipcios, es la Kasha, es el fuego sagrado. Se reúne varias condiciones. Tienen que ver con evidentemente, con la inteligencia de la voluntad, etcétera, etcétera, pero es algo muy importante. Pero lo que quiero es lo siguiente, hijo de Nun. ¿Quién es Nun? Nun es la muerte, porque hay que buscar el mensaje, hermanos, ¿eh? O sea, es un rabino jamás lo va a aceptar, pero un cabalista sí, porque en la cábala, la letra Nun está en el sendero 24, que es, si le quitamos 11, nos da el 13. Bueno, el 11 me refiero al tarot, ¿no? O sea, sendero 24 es el árbol de la vida, porque se toman los 10, que son las 10 sefirot, pero ya en el tarot ya se usa lo que se llama la muerte, y es el número 13. Entonces, Josué, que es la J, fíjense, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, es Jude, que quede claro, Jude. No es que para términos de mensaje tendríamos que decir que es la J de Jackie, pero Jackie se escribe con Jude, no con Hey, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, no existía la J en aquellos momentos, obviamente, pero con la Jude, o sea, Jackie, ¿verdad? Que es la columna de Reyes 7-8, cuando se construye el templo de Salomón, que es el programa celestial. Entonces, el programa celestial, que es Josué, que es Jesús, es Jesús, hijo de Nun, no es que sea hijo de la muerte, no, trata de decirse que es el pez, es el mercurio de los filósofos. Y Jesús representaba al pez. Eso creo que todos hemos tenido en alguna manera, en algún momento de nuestra vida, haber visto que efectivamente representaba al Piscis, o sea, al pez. Todo esto, amarrado, como se dice coloquialmente, nos lleva a varios mensajes. O sea, que el mercurio de los filósofos, la muerte, ahora sí, la segunda muerte, porque no si es la muerte desde un punto de vista, pero es la segunda muerte de otro punto de vista. Entonces, cuando la columna J, que es el programa celestial que está inervado en la humanidad, es la columna J, obviamente, sin tomar en cuenta la B, porque la B es la parte material. La B es todo nuestro gen material, que es el mineral, vegetal, animal, homínido, hasta el cromañón. Esa es la columna B. Ya después, va a ser el programa de Longue Felipe, es la columna J. O sea, es un programa incorpóreo que nos va a permitir a nosotros iluminarnos, resurreccionar y regresar a los creadores. El programa no lo tenía el Cromañón, evidentemente. Nosotros sí ya lo tenemos. Sobre esa base, entonces, Josué, hijo de Nun, va a representar este Mesías viviente que venía Saulo de Tarso de una manera denominada así, y les decía, hacia los sumos sacerdotes, estaban de acuerdo con Roma, obviamente. Había contubernio político, o sea, hay que entenderlo así, político, pero con la intención, hermanos, de entender nada más que había tolerancia religiosa, y eso ayudó mucho a los hebreos a abrir las puertas del templo, ya no se llama de Salomón, sino de Zorobabel, a la postre, que fue destruido también, pero con los mismos cimientos del templo de Salomón. Bien. Entonces, sobre esta base vamos a continuar y vemos nosotros que hay una consonancia con el Antiguo Testamento, exactamente lo que estamos diciendo. Pero pasan los años y pasan también los concilios, y para variar, pues hay sus divisiones internas, porque no todos los obispos, ahora sí, de esta nueva faceta interpretativa de la Septuaginta, que Saulo de Tarso empezó, vinieron varios, Filón de Alejandría operó mucho, como ya lo vimos en una de las anotaciones. Valentín también, Valentín de Alejandría, creo que fue uno de los más grandes, ¿no? Bueno, para mí fue Orígenes, pero también Valentín de Alejandría, tremendo, ¿no? Pero todos ellos eran de Alejandría, hermanos. Eran judíos y de Alejandría, obvio, porque querían que interpretase la Septuaginta de manera diferente. El Nuevo Testamento ni existía, ni el nombre existía, bueno, ni la palabra testamento. Se llamaba Septuaginta y punto, así de fácil, no había más. O Tanaj, también si gustan, Tanaj en hebreo, ¿verdad? Que son libros, ¿verdad? Igual que Biblia, son libros, pero no existía el Nuevo Testamento, ni el Viejo, insisto, era la Septuaginta.
Bien, cuando ya vienen los tiempos, se empieza ya a tomar fuerza, poco a poco. Empezaron a jugar, no jugar, disculpe, a hacer cambios de cómo manejar toda la cronología evolutiva, así de Jesús en Cristo. Pero aquí Manuel, aquí sí ya está muy claro, ¿ya? En Mateo 1:23, llamará su nombre Emmanuel. Entonces, el nombre de Manuel, y Manuel se pronuncia en hebreo, evidentemente Dios está con nosotros. Recuerden que cuando se termina en Aleph Lamed, como en este caso, significa Dios, porque en la Kabbalah se pronuncia ¿verdad? Que es Gesed de Nasilut, se le llama Aleph Lamed o Al. Entonces, todo aquello que termina en Al, como todos los arcángeles terminan en Al normalmente, la mayor parte, significa que están con Dios, de una manera o de otra. Y aquí lo dice, ¿no? Aleph Lamed, aquí lo traducen como El, no importa. La pronunciación es Al, o sea, es un diptongo A-E, El, ¿sí? Que significa Dios, ¿verdad? E Imanu, que significa nosotros. En hebreo estándar, Immanuel, en hebreo tiberiano, etcétera, etcétera. Eso también lo vemos lógicamente en Isaías 7:14 y 6. Aquí viene algo muy importante. Toda la parte evolutiva, ojo, toda la parte evolutiva de Jesús, lo hicieron mucho después. No se puede saber en qué concilios, menos quién, ¿sí? Pero siempre buscando darle una especie de consonancia, vamos a llamarla así. ¿Qué más podríamos decir? Mensajes o asentamientos o algo que ayudara o que ayude a entender mejor esto. O sea, siempre entiéndase que había condiciones muy adversas. El Vaticano también obró de una manera muy violenta a aquellos que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, porque ya Constantino, ¿eh? Aunque después vino el siguiente emperador y quiso tumbar todo lo de Constantino, casi lo lograba, pero ya después no, se corrigió, ahora sí se corrigió, ¿no? Y todo siguió igual. Pero vean lo que dice aquí. Esta es mi tesis que les he dicho muchas veces. Dice, el título Cristo, utilizado en el idioma español, proviene del griego Christos, pero no es cierto. Esto se pronuncia Crestos. Y esto lo digo porque ya lo investigué. Nada más que yo lo estoy copiando ahorita de un libro, porque tengo que hacer eso, ¿no? O sea, los exegetas hay que extraer, y yo no puedo cambiarlo, porque él lo puso como Cristo, pero no es Cristo, es Cresto. Pero ve lo que sigue. A través del latín Christus significa ungido. Es lo que les he dicho demasiadas veces. No se llamaba Cristo, era un ungido. Es como decir Mesías. Vean lo que sigue. El griego es una traducción derivada del hebreo Mashiach. Fíjense, Mem, Chin, Yud y Hei. ¿Sí? Entonces, pero ahorita que dije Moisés. Moisés escribe Mem, Shin y Hei, o sea, sin la Yud. Entonces Moisés era un Mesías, porque obtuvo la Yud, el Mesías. ¿Sí? Moisés, si le quitamos la Yud, leemos Moshe, o sea, Moisés. Mem, Shin y Hei. Sí, Hei, perdón. Entonces, si le ponemos la Yud, es Mesías. Lo mismo que Hei con Shin de Jesús. Es lo que trato de decirles. O sea, buscaron cómo le hicieron antiguamente y entonces, pues ahora Jesús vamos a hacerle esto también. Y le hicieron eso, ¿sí? O sea, vean cómo es una especie de repetición, ¿sí? Pero es positiva, que claro. No digamos que hay, ¿cómo se dice? No sé si se llama robo de identidad o como sea, ¿no? O sea, esto es positivo, es bueno. Porque había que decirle a los gentiles, porque Saulo de Tarso no pudo ahora sí, con sus congéneres judíos. Además tenía prohibido, además no era perseguido, estaba súper vigilado, etc. Entonces, Saulo de Tarso se dedicó a los conversos. Así, a los conversos les enseñó la Septuaginta con esta nueva interpretación. Así nació, hermanos, este nuevo modelo que se llama cristianismo, ¿no? Así le llaman, ¿no? Primitivo, perdón, cristianismo primitivo, así le llaman. No es correcto, pero bueno, insisto, cuando uno investiga se dan cuenta de tantos manoseos que hay en esto, ¿no?
pero unos son de muy buena fe y además muy necesarios. Pero como sea, Cristo significa ungido y no Cristo, ¿eh? Y va de nuevo, Orígenes, en el año 308, por primera vez, ya no dice Cristo, dice Cristo, por alguna razón. Así como decimos nosotros vulgarmente, se la jugó. No, ya Cristo no, ya no es un Mesías. Ahora va a decir, se va a llamar Cristo. Y es donde ya endilgan este nominativo a Jesús de Nazaret. Porque en Miqueas 5, versículo 2, dice, he ahí tú, Betelem Efrata, la más pequeña de las naciones, de ti nacerá el Salvador de los hombres. Entonces será obligatorio construir y acondicionar, evidentemente, por Miqueas, por lo que dijo el profeta Miqueas, condicionarlo de tal manera que este Jesús de Nazaret cumpliera con la Septuaginta. Cosa que hizo. Sí, pero estaba en manos de Saulo de Tarso y de gente muy avesada, muy lista. Entonces, bueno, se dio. Entonces, siguiendo adelante, dice aquí abajo, en la versión Septuaginta de la Biblia hebrea, escrita más de un siglo antes de la época de Jesús, estamos hablando cerca del año 70, 170, la pelea de los macabeos, etc. Ahí salió el Septuaginta, por cierto. La palabra griega Cristo se utiliza para traducir el hebreo Mesiaj. Eso lo dice un exégeta, no yo. Yo los traje de un libro. Y es cierto, yo concuerdo con esto, que significa ungido. Otra palabra perdón, Mesías, aparece en Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando, es una profecía. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, entiéndase ungido, Mesías, Yeshua, o Jesús también. El Nuevo Testamento dice que el Mesías esperado había venido y describe este Salvador como el Cristo. Eso no es cierto. O sea, porque, insisto, la palabra Cristo nace en el año 308 con Orígenes. En Mateo 16:16, el apóstol Pedro, en lo que se ha convertido en un célebre anuncio de la fe entre los cristianos desde el siglo I, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahí está, el Hijo del Dios viviente. En Juan 11:27, Marta le dice a Jesús, tú eres el Cristo, justo antes de la resurrección de Lázaro. Bueno, pero ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver que todo tiene un razonamiento. Dice que los primeros cristianos vieron a Jesús como Señor, pero está bien. Por cierto, la palabra de Señor en griego se llama Krios. Entonces, de ahí viene precisamente la raíz de Cristo, pero viene del sánscrito. En sánscrito se traduce como el que se materializa. O sea, hagan de cuenta, alguien que no está materializado, se materializa, es un Cristo. O sea, eso es lo que estamos hablando del programa de los Nefelim. Es un programa evidentemente inmaterial, pero se va a materializar a través de la resurrección. Entonces, dice aquí, tengo que ir un poco rápido, hermanos, porque ya vamos a terminar lo que es el nacimiento del niño Jesús. Le vamos a entrar al Evangelio de Juan, que es el místico, realmente es el que vale la pena que analicemos, porque no terminaríamos con los 4 evangelios ni en 6 meses, ¿no? Bueno, nada más el de Juan y además extractado. Esa es la siguiente en adelante, vamos a hablar de Juan y los mensajes extractados, incluyendo el Apocalipsis, obviamente. Bien, el título, incluso en la forma griega, sigue siendo ampliamente utilizado en la liturgia cristiana. Por ejemplo, en la combinación Kyrie eleison, o sea, Christe eleison, es decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, porque aquí están los dos nombres. Entonces, piedad se le hizo. Entonces, Kyrie y Christe. Cristo, ten piedad, en el que Jesús se ha referido como Señor e inmediatamente después como Cristo. Esto ya es nuevo, por favor, porque es importante decirlo. También se llamaba maestro, ¿no? Que realmente epistates, se viene epístola, epistates es de maestro. Vean, esto también tiene importancia. Juan 1:18. Llama a Jesús
en griego, logos, frecuentemente traducido. O sea, en griego es logos, pero en griego kiné se pronuncia y se dice que es logos. Y ya el traductor le pone verbo. Tenemos que tener esa tolerancia y esa paciencia porque se busca un mensaje que sea funcional. Dice, la identificación de Jesús como el logos encarnado solamente aparece al comienzo del Evangelio de Juan y el término logos, palabra, es utilizado solo en otros dos pasajes joánicos de Juan, obviamente. 1 Juan 1:1 y Apocalipsis 19:3. No aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Y más imagínense en los evangelios las discusiones tan bárbaras que se llevaban, porque no se ponen de acuerdo. Y es obvio, ¿no? Porque salió un obispo con una tesis y luego otro con otra. Bueno, era como decíamos, una galamatías, o sea, era cena de negros, a veces decimos también. Yo no sé por qué, pero bueno, cena de negros no sé la referencia, pero bueno. Entonces, este logos, ¿verdad? Realmente se trata de lo que hoy llamamos lógica. Hoy es lógico eso. Entonces tiene que ver con la verdad. Es una interpretación, debemos llamarle de la verdad, de logos. Por eso se le llama el verbo. Pero aquí hablar de verbo, bueno, no es el verbo en sí gramaticalmente hablando, sino el verbo es la acción de hacer que el individuo entre en una evolución, vamos a llamarle progresiva, aumentativa o progresiva, claro, si es progresiva es aumentativa, ¿ya? Y sobre todo con esos objetivos sublimes de la creación. Ese es todo, ese es el logos. Por cierto, ya después Blavatsky bautiza al logo solar y al logo lunar, muy inteligente, muy oportuna también, porque entonces se trata de hacer dos tipos de evoluciones, primero la lunar, que es lógico, y luego la solar. Y muy atinadamente dice logo lunar y logo solar. Aquí estamos hablando de logo solar nada más, obviamente. Aquí el logo lunar, que es María o Isis, no entra todavía en esto. Dice que al terminar, la afirmación de que el logos era Dios afirma la unidad de Jesús con Dios, afirmando así su divinidad. Que fue un problema muy serio. Arrio, desde el concilio de Nicea, que se presentó, por cierto, pero no, le fue como en feria, porque llevaba como 8 o 10 obispos a su favor. Arrio decía que Jesús era hijo de hombre y que logró un estado de divinidad. Fíjense qué interesante, ¿eh? ¿Y saben lo que dijeron Eusebio y todo? Bueno, lo que se orquestó en el segundo concilio de Constantinopla. ¿Saben lo que se dijo? Que Jesús era hijo de Dios, era un concepto de la divinidad. Y hoy sabemos, fíjense todos los años que han pasado, hoy sabemos que Jesús era un individuo normal, que logró evidentemente estos estadios superlativos de conciencia hasta llegar a ser Cristo. Eso es lo que no se puede entender, cuesta mucho trabajo. Nada más, les he dicho varias veces, si me escuchara un obispo, para empezar me excomulga, ¿no? Entonces, se dice que con el uso del título logos, la cristología joánica se debe pronunciarse, afirma conscientemente la creencia en la divinidad de Jesús. Eso es otra cosa. La divinidad de Jesús, como la divinidad mía y tuya, y ustedes y todos, es verdad. Eso es verdad. Que Él es Dios, cuidado, que Él es Dios que vino a estar entre los hombres como el verbo encarnado. Aquí, pues evidentemente sí se requiere una ampliación muy importante. En el Salmo 82:6, que también hemos pronunciado muchas veces, cuando dice, ¿acaso no sabéis que sois dioses, todos, hijos del Altísimo? Ay, caramba, entonces, si ya nos están calificando que somos dioses, entonces esto es cierto, Jesús era Dios, viene a estar entre los hombres como el verbo encarnado. Entonces hay que buscar un modelo interpretativo que consuene, lógico, positivamente, en decir que efectivamente Jesús era Dios. Pero tú también, yo también, todos nosotros somos dioses, hombres, mujeres, somos dioses. Los que estamos ahorita, los que vienen, los que fueron, pero entonces hay que interpretarlo diferente. El programa divino que nos dieron los hijos de los dioses, los Ben Elohim en el capítulo 6 del Génesis, ¿ya? Permite que nosotros tengamos un programa de la cual nos va a ayudar, a inducir a que logremos la iluminación, la inmortalidad, lógico, la resurrección y ascensión. Entonces sí,
pero aún así no vamos a ser dioses. Vamos a ser primero ángeles, el inmortal es un ángel, y el arcángel, ¿verdad?, es la residencia del Padre, es la tierra prometida. O sea, nos prometen una tierra divina, vamos a llamarlo así, arcangelical, para ser más preciso, que se llama Jomaje entre los cabalistas, o paraíso si gusta, o que será la Nueva Jerusalén, Nirvana, tiene tantos nombres, pero se refiere a la tierra prometida, que es donde está el Padre. Vamos a leer, evidentemente, algo muy importante, de que Jesús nunca dijo que era Dios, nunca dijo que su Padre era Dios, dice que era Padre, el Padre. Pero todos estos apelativos, quisiera decirlo así, son endilgados por los exégetas, obviamente pagados por el Vaticano. Entonces aquí vienen tres posturas evolutivas de Jesús en los evangelios, pero no es fácil de llevar una secuencia congratulante. No es fácil. Pero yo se lo voy a ver. Además lo puse a propósito de la siguiente manera. Primero, Jesús fue hijo del hombre y él lo dijo. O sea, él dijo que era hijo del hombre. Es un hijo del hombre, pues como nosotros, hermanos, como cualquiera de nosotros. Somos hijos de hombre, o sea, somos hijos de un padre y una madre terrenales. O sea, Jesús aquí, hasta a veces decimos, afortunadamente, ¿verdad? Pero está en los evangelios, no podemos engañarnos. En los evangelios, primero fue hijo del hombre. Pasan los tiempos en los evangelios, vamos a ver los sucesos, ¿verdad? Y luego entra el siguiente calificativo, bueno, generacional, que venía de la casta de David. O sea, David fue una generación X de él. Si se acuerdan que de Adán a Jesús hay 60 generaciones, evidentemente está Salomón, obvio. Pero aquí se hijo de David en el sentido nada más que estaba en la casta generacional, nada más. Bien. El siguiente, hijo de Dios. Para esto, él nunca aceptó hasta llegado el momento. Ya cuando llega el momento, entonces sí, evidentemente, y fue cuando regresa después de los 30 años, bueno, 18 años, perdón, porque a los 12 años se ausenta de una manera muy ingeniosa para quien haya organizado los evangelios, porque a los 12 años, una acción es muy difícil de creer, en Jerusalén, en una ciudad posiblemente de 11,000, 12,000 habitantes, había una sinagoga y se perdió 3 días en la sinagoga. Cuando estuvieron buscando José, su padre putativo, así se dice, y María, la madre. Entonces, y no lo encontraban. No, pero si le implicamos metáfora, dentro del templo humano, un iniciado dentro de su templo, tiene que perderse 3 días. No son 3 días de calendario, no, 3 etapas. Tiene que perderse 3 etapas, siendo una persona normal, obviamente. O sea, no estoy hablando de que entra en letargia y se acuesta en la cama y desarrolla 3 etapas. No. Como común y corriente nosotros. Por ejemplo, en la masonería, es un ejemplo, donde hay 3 iniciaciones, primero, segundo y tercer grado, son esas mismas. Se pierden en el templo, o sea, a través de estos procesos, y entonces cuando regresa en el Osana, o sea, me refiero a lo que se llama Domingo de Ramos, ya evidentemente él lo acepta. Dice, el título Hijo de Dios es aplicado a Jesús en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. A menudo se utiliza para hacer referencias a su divinidad. Desde el principio en la Anunciación hasta la crucifixión, la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios es hecha por muchas personas en el Nuevo Testamento, en 2 ocasiones separadas por Dios Padre como una voz del cielo, y también es afirmada por Jesús mismo. El título Hijo de Dios, de acuerdo con la mayoría de las denominaciones cristianas, en la Iglesia trinitaria se refiere a la relación entre Jesús y Dios, específicamente como Dios Hijo. Esto no está en los evangelios. Ojo, esto ya es después, ¿sí? Esto vale la pena leerlo, ¿no? Pero hoy no, ya el tiempo apremia, mejor vamos a continuar. Entonces, ¿qué quiere decir Hijo de Dios? Que ya se inició, que ya tiene, hagan de cuenta, adquirida o iniciada para las 3 Pascuas.
sea, ya se inició de agua y de espíritu. Después está en el plano físico. Recuerden que la transformación, vamos a llamarle, o la nominación o apelativo, pues va a ser Cristo. O sea, es hijo de hombre, hijo de Dios y Cristo. El Cristo ya está pronto a resurreccionar. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un proceso de inmortalidad. Es un inmortal. Es un ángel, un inmortal, que está con nosotros cualquier número de años, 200, 300, 400, los que sean, pero todavía no es Cristo. Se llama Cristo cuando ya, recuerden que él reconoció que era Cristo el jueves santo, que se llama textualmente así, o nominalmente el jueves santo, o sea, en la última cena. De ahí recuerden que esa noche lo apresan y todo el viernes, etcétera, lo juician, el sábado crucifican, se muere el domingo, ya el tercer día. Bien, todo eso vamos a verlo, pero ahorita les hago un adelanto en el sentido, el Cristo es un nivel de evolución que ojalá muchos de nosotros logremos. Entonces, esto es lo que les quería decir en Juan 8, esto lo vamos a ver cuando veamos a Juan 1 nada más puntual. Dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. A eso le preguntó algunos fariseos. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es Dios. Vean, qué interesante. Y además con interés de encontrar algo, aquí está. Mi Padre es el que vosotros decís que es Dios. Yo no. Tú dices que no. Yo digo que es mi Padre. Dice, y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no lo conozco, seré como vosotros mentirosos. O sea, ¿quién conoce a Dios? ¿Qué contesta el mundo? No importa la religión, ¿eh? Oye, ¿conoces a Dios? No, pero siento que está dentro de mí, siento que está en mi presencia. Respuestas millones, ¿no? Pero no lo conocemos. Entonces somos mentirosos. Vean, ya está. Fíjense lo que dice aquí. Y si dijere que no lo conozco, seré como vosotros mentirosos. O sea, todos aquellos que no conocen a Dios son mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Vean, para irlo entendiendo. Abraham, vuestro padre, en vez de decir Abraham, nuestro padre, ¿por qué dijo vuestro padre? Porque él no pertenece a esta genealogía, al menos biológica. Dice Abraham, vuestro padre, yo no estoy incluido. Es tu padre, no mío. Y sabemos muy bien que la genealogía de Jesús está en Abraham, según Lucas. Esto decimos que es un trompo en la uña, a ver quién lo sostiene. Dice, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Porque Abraham no hablaba de Jesús, hablaba del Mesías, hablaba de, ahora sí, de Yuhebabhei, con otros nombres, obvio. Otros nombres, bueno, pero hablando del Mesías. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Dice 50 años Jesús, por fin. ¿Ven? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué los exégetas dejaron esto? Porque como dice, ahora, yo, dueño del balón, ¿qué hago? Aún no tienes 30 años y has visto a Abraham. Y nadie me va a dar. ¿Por qué? Porque concuerda con sus 33 años de vida. ¿Pero por qué dejaron 50 años? Aquí vienen cosas que para yo el mensaje. 50 años es la quintesencia. Y la quintesencia permite perfectamente, al menos, entender que uno ya es un ángel, es un inmortal, de la quintesencia del vitriol. Yo lo veo así, yo lo veo de esa manera, que dice, si aún no tienes la quintesencia y has visto a Abraham, es donde Jesús dice, díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Esto es muy fácil. Este programa divino de los Nefelim, los Ben Elohim, que fue antes del diluvio, o sea, estamos hablando de 11.500 años aproximadamente, nos dieron este programa divino.
Entonces yo igual, yo puedo decirle a cualquier persona del mundo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué lo puedo decir? Pues porque mi parte nefelín, que yo traigo ahorita, lo trajeron mis padres, mis abuelos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, van a traer este programa. Pues esta frase la podemos aplicar todo. Entonces, pongo esto de refuerzo. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, todo espíritu se refiere a todas las personas, hablando metafísicamente, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Caramba, muy claro. Entonces, todos aquellos que dicen que Jesús es hijo de Dios, claro, que nació de Dios, o sea, no nació de... Entonces, no cree, eso hagan de cuenta, no conoce el Espíritu de Dios. Dice 1 Juan 4:1. Y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, lo que está entre nosotros es mucho mayor. Pero igual, ¿por qué dejaron? ¿Por qué dejaron este versículo? Que está muy claro, ¿no? Dios, hay que reconocer que Jesús fue hijo de hombre primero y después lo demás. Bueno, pues, hermanos, con eso terminamos. No sé si el Cordero de Dios, Agnus Dei, aparece solamente en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? En Kabbalah, hermanos, sí, rápido. El Cordero de Dios, el Kabbalah, el último sendero zodiacal para llegar a Jomá, que es el paraíso, cabalísticamente hablando, es Aries. ¿Sí? Es Aries, ¿verdad? Y vamos a, lógicamente, Jesús es el Cordero de Dios en el sentido que es el que nos va a dar toda la información necesaria para llegar a la tierra prometida. Pero antes tenemos que pasar por Tauro. Ahí viene lo que es el Minotauro, ¿verdad? O Centauro. O sea, Tauro es el último elemento de tierra en el ascenso, el desarrollo superior. Es el último elemento de tierra, Tauro es el elemento de tierra, y entonces, ya teniendo control del último elemento de tierra, el último elemento de fuego es el Cordero de Dios, que es el carnero, me refiero, no carnero, es el cordero, perdón, y eso es lo que tiene que ver. Juan el Bautista con un tino muy considerable le llegó. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:14. Se dice que el Cordero tiene 12 apóstoles. Esto ya es otro tema. Yo creo que lo dejamos ya aquí, hermanos. Sí, porque tiene que ver con los dos Adán. El Adán primero y el Adán segundo, o postrero, que se llama también. Sí, ya lo dejamos aquí, hermanos. Entonces terminamos. Ojalá ayude a continuar la investigación toda esta información. Sí reconozco que no es fácil, tiene sus problemas, ¿verdad? Pero para investigar sí hay que dedicarle muchas horas y sobre todo buscar los originales. Porque hay muchos libros muy bien escritos y están ad hoc, o sea, están a modo de ciertas mentalidades del Vaticano y pues, digo, se vale, obviamente que se vale, pero muy respetables. Pero lo importante es los originales y eso nos ayuda muy bien a entender los cambios, a entenderlos mejor. Bien, mis hermanos, con esto terminamos.